Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Política y Poder. En esta ocasión, para seguir hablando sobre el tema de Bolivia, tema muy interesante e importante para el Perú. En esta ocasión tenemos la grata presencia del doctor Luis Giacomo Maquiavelo, experto en política internacional, docente de esta materia y también experto en inteligencia. Doctor, gracias por atenderme. Bienvenido al programa. A tu disposición, querido Norman, para cualquier pregunta para tu distinguido auditorio. Empezamos, estimado doctor, un poco tratando de comprender la crisis boliviana. Creo que aquí hay varios factores que están de por medio, de acuerdo a muchos expertos. Por un lado, la lucha entre dos fuerzas políticas importantes de Arce, que ejerce la presidencia de Bolivia, y por otro lado, Evo Morales, también un actor político importantísimo en las últimas 2 décadas, sin duda, de Bolivia, ¿no? Nos guste o no, es así. Y también entiendo, pues, hay un tema de trasfondo que es el deterioro del milagro boliviano, ¿no? Todos pensaban y miraban a Bolivia como ese país rugiente, esa economía que parecía imparable, y esos 15.000 millones de dólares que dejó Evo como reservas internacionales prácticamente se han desvanecido y ahora Bolivia está rascando la olla, como se diría en términos de reservas internacionales, y sumado al cóctel pues de descontento popular, incremento de precios tanto de la canasta básica familiar y disminución en la producción de diésel y de gasolina. Bolivia es un importador neto de energía, lo cual es una paradoja de un país que prácticamente está nadando en un mar de gas. Las contradicciones de un modelo que creo amerita una revisión seria y precisa. Pero bueno, para eso te tenemos aquí. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cuál es el contexto que se dio el día de... ¿Hubo un golpe o es un autogolpe? ¿Cómo ven ustedes los analistas internacionales? Bueno, para empezar, voy a introducirme en el tema económico, como bien has manejado tú, como bien lo has indicado. Y Bolivia cae en crisis por ausencia de inversión estatal y privada. Me explico. Un pozo de gas que dura 10 años, 20 años, que es el tiempo en promedio. Si quieres más pozos de gas, tienes que invertir en prospección, en búsqueda, y eso es muy costoso. Por eso eso se hacen los actores privados. De cada 4 pozos investigados, uno solo es productivo. Y lo que ha pasado en Bolivia es que el gobierno mismo no solo no ha invertido, sino que no ha permitido que el sector privado invierta en exploración, inspección de los pozos. Y el gas se agotó. Hay gas bajo tierra, pero debe de sacarse a la superficie y eso es de un costo. Ahí me detengo en el tema económico. En el tema político, hace una semana, Evo Morales, una persona influyente en la política boliviana, influyente, desestabilizadora de la política boliviana, anunció un nuevo paro de transportes. El mes de enero ya lo había hecho, un bloqueo y paro de transportes sin mayor éxito, acumuló fuerzas y se propuso hacer un nuevo paro de transportes, con el único pretexto que lo dejen postular a la presidencia del año 2025, cuestión que el Tribunal Constitucional Boliviano le ha negado. Es en ese contexto que debe verse esta crisis. Inicio, Evo Morales, protestas populares instigadas también por Evo Morales, y luego de eso, 2 días antes del supuesto golpe, empieza una serie de pronunciamientos de políticos arcistas de Arce, eh, pidiéndole a Evo Morales que no desestabilice la política. Ocurre el pronunciamiento de este general Zúñiga, bien destituido porque se metió en política, y eso no debe ser nunca un militar, y menos en mando, y esta es una opinión que además es compartida por muchos analistas. Eh, Aquí ha habido varios aspectos misteriosos. Los hechos cuadran, la, 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 la línea de tiempo que he definido cuadra como para sospechar que ha sido un autogolpe a efectos de ganar popularidad de Luis Arce Catacora. No hay otra explicación. Eh, dime. Interesante esto, estimado Luis, porque claro, hay como algunos analistas lo ven, elementos que determinarían pues que es sospechoso que un general ingrese con tropas dentro de un palacio de gobierno
y que a la vez permita que el mismo presidente convoque básicamente a las bases, a la gente a luchar contra el golpe. Lo primero que si fuese general, que lo sentido común nos diría es, lo aíslo totalmente de la posibilidad que se comunique con sus electores, ¿no? Con el pueblo. Los golpes de Estado para ser exitosos requieren 3 características. Ser hechos de noche. ¿Por qué de noche? No porque sea oscuro, sino porque anulas cualquier protesta inmediata contra el golpe. En segundo lugar, capturar a los dirigentes que estás destituyendo. Y en tercer lugar, neutralizar a estos dirigentes y a sus aparatos partidarios. Y los militares son los reyes de la planificación. Son formados para ello. Que un general haya hecho un golpe a las 3 de la tarde, como bien apuntas tú, con esas características, nos releva de cualquier sospecha que ha sido un autogolpe pactado con Luis Arce Catacora. Es así de bueno, sencillo. por lo menos creo que podremos decir tranquilamente que ya el autogolpe, el golpe que quiso dar el presidente Castillo también ya no está tan lejos de este golpe del boliviano, ¿no? Pedro Castillo batió récords en torpeza. Este va a segundo lugar. Este segundo en lugar. segundo lugar. Muy bien. ¿Cómo es posible pensar, hacer seguimiento a esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿Cómo ve usted qué viene después de esto? ¿Ve usted un Arce más fortalecido quizás? Un Arce que va a reafirmar su poder en todo el control boliviano, en las Fuerzas Armadas, y quizás una posible victoria el próximo año ya otra vez del presidente Arce. ¿Cómo lo ves este lado? Gracias por la excelente pregunta. Ciertamente, cuando hablamos de crisis política boliviana, y es el título de esta entrevista, Bolivia siempre está en crisis. Una vez es mayor y otra vez es menor. Y creo que se va a dar a cabo un fenómeno de toma de poder mayor por parte de Luis Arce Catacora. Y también mayor desestabilización por parte de Evo Morales. Creo que las fichas han empezado a correr en ese sentido. El choque de trenes entre Arce Catacora y Evo Morales es inevitable en el mediano plazo. Y pongo un dato en la discusión. Evo Morales ha sido expulsado de la dirección del MAS, con lo cual ya no tiene aparato partidario, pero sí tiene transportistas, sí tiene campesinos, sí tiene cocaleros y sí tiene aymaras. Correcto, y tiene un ambiente de crisis. Por tanto, lo que ha hecho este golpe, este autogolpe burdo, este teatro de autogolpe, es dar más tiempo a ese inevitable choque de trenes. Por un lado, Luis Arce Catacora y por otro lado, Evo Morales. ¿Cuánto afecta este comportamiento tan primario en realidad a la salud de la democracia? ¿Y cuánto puede impactar en otros países dentro de la región latinoamericana? Porque Muchísimo. Dime, sigue. Porque creo que el hecho de que haya golpes de Estado evidentemente puede ser un factor que puede contagiar quizás en otras regiones, en otros países. Evidentemente me da la impresión, no es definitivamente nada saludable para la democracia, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, la democracia boliviana es democracia incipiente, es una democracia bien dañada. Hay 100 presos políticos, presos políticos de oposición. El gobernador de Santa Cruz, la expresidenta boliviana, ¿no? Eso demuestra un desgaste institucional. En segundo lugar, el aspecto migratorio. Una crisis en Bolivia, una crisis de hambruna en Bolivia, afectaría directamente a nuestro país. Tenemos una gran frontera con Bolivia y podríamos tener mucha penetración de elementos que buscan con todo derecho oportunidades laborales, etcétera, para el Perú. Si ya tenemos la venezolana, ahora tenemos la boliviana, ¿no? Y otro aspecto que me preocupa son las alianzas internacionales de Bolivia. Esta migración... En ese punto es que quería preguntar, permíteme con el mayor gusto, estimado Luis. He leído en algunos medios que existen 100 diplomáticos iraníes
hay que reconocer, Irán es un régimen autoritario, durísimo contra las mujeres, no tienen derechos civiles que en otras partes del mundo se gozan, ni siquiera se les castiga por no llevar cubierto el pelo drásticamente, y un régimen que además está en pleno desarrollo de un proyecto nuclear que tiene desestabilizado prácticamente a todo el Medio Oriente, financiando grupos terroristas en varios lugares como el Hezbollah y muchos, Hamas y muchos otros. Entonces, ¿es normal que en una embajada haya un número tan alto de diplomáticos o es que son agentes infiltrados? ¿Cómo has analizado este Eh, tema? Bien, lo que tú has dicho es totalmente válido, son agentes infiltrados. Es la fuerza Qut del régimen iraní, es el servicio de inteligencia al exterior del régimen teocrático dictatorial iraní, que además se va a convertir tarde o temprano en un factor de desestabilización de los países fronterizos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, ¿no? Y eso es muy grave. Además, ten en cuenta que al margen de ese factor de agentes de inteligencia iraníes en territorio boliviano, obviamente conspirando contra los vecinos, eso es obvio, tenemos que Evo Morales persigue un fin secesionista en el sur del Perú. Ahí también tendríamos que evaluar esa hipótesis y hacer un análisis de inteligencia al respecto. Lo que tú has dicho es totalmente acertado. No es normal tener 100 agentes de inteligencia en una embajada. No es normal. Y menos una embajada de Irán, en este caso. ¿Cómo ves aquí el tema de la comunidad andina, estimado Luis? ¿Qué le espera en todo caso? Bolivia es un miembro nato, evidentemente, de la comunidad andina de naciones. Con esta desestabilización, sin duda, y con todos los acuerdos que implica ser parte, miembro de la comunidad andina, y con la posibilidad, y si es que la crisis se agudizara, como ya lo señalas, va a representar un problema para dentro de la misma organización de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Ciertamente, y más bien va a contribuir en retrasar aún más lo atrasado que está la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que, y el Perú es un ejemplo muy válido para ello, los tratados de comercio, la Alianza del Pacífico y todo, han significado dejar de lado a la Comunidad Andina de Naciones por su estructura burocrática lenta para preferir tratados económicos y comerciales de mayor fluidez, ¿no? En ese sentido, no soy amable con respecto al futuro de la CAN, máxime cuando tenemos en Bolivia una crisis que se está incubando y todavía no vemos los resultados de la explosión de esa crisis. ¿Qué medidas debieran tomar o debiéramos tomar como país? O en todo caso, ¿qué recaudos deberían tomarse desde el Estado peruano para ir un poco preveyendo un escenario como el que acabamos de escribir, que podría darse hoy en día, si la crisis agudiza, podría darse, ¿no? ¿Cuáles podrían ser unas medidas de política exterior que pueden ayudar quizás a contener una migración masiva como la que sucedió con la venezolana al país sin control alguno, por ejemplo? Mayor apoyo a la región militar en la frontera con Bolivia, eso es fundamental. Mayor análisis de inteligencia, que, como bien lo planteaste tú, ¿qué hacen 100 asesores de inteligencia iraníes en La Paz? No están allí para pasarla bien, para irse a los sitios turísticos. De hecho, están complotando contra los países fronterizos. La situación es muy delicada y en ese sentido hago una invocación al Estado peruano en sus diversos niveles para que extremen eso. Presencia militar en la zona, muchísima, válida presencia militar, no policial, sino militar, y además examinar con inteligencia estratégica qué pasa con Bolivia, cuáles son los escenarios futuros y sobre todo, por qué han comprado 200 drones que pueden llegar hasta Arequipa inclusive, ¿no? Como iraníes, armados, artillados, ¿no? No tienen aviones, pero tienen drones, ¿no? En ese sentido, para mí Bien. como analista, es muy preocupante lo que está sucediendo. Bueno, pues la verdad, estimado Luis, esperamos que esta situación mejore
Sinceramente, Bolivia es un país hermano, un país con tenemos una historia muy rica en común y tenemos todo el interés que le vaya bien. Ojalá que logren resolver sus problemas. Y bueno, yo te agradezco por tu tiempo, tu paciencia para participar en el programa y me gustaría tus palabras finales, ya que has tenido la generosidad de hacerme el honor de estar acá esta noche. Bueno, agradecerte a ti la entrevista. Hoy día en la mañana tuve otra entrevista sobre el mismo tema, ¿no? Imagina. ¿no? Y muy, muy contento. Y sigue en este empeño de hacer públicos los problemas, tanto nacionales como internacionales. Esa es la senda de hacer patria. Y lo estás haciendo, Norman. Perfecto, Luis. Como siempre, un gusto hablar contigo. Como ya lo dije, especialista en temas internacionales, profesor de la materia y analista político y experto en inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Hasta otra oportunidad, Luis. Gracias por tu tiempo. Un gusto, Buenas Norman. noches. Cuídate. Adiós.